de comenzar a leer esta porción de la Biblia y después de pronto ir profundizando versículo a versículo, quisiera darles el contexto de pronto de esta carta para quienes no conocen quién es Timoteo. Entonces esta fue una carta, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, más o menos cerca del año 55 después de Cristo. Entonces Pablo, ¿sabemos más o menos quién es? Yo creo que sí. Pablo fue uno de los apóstoles, de pronto no fue parte de los 12 que estuvieron con Cristo mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, pero sí fue llamado apóstol porque Jesús mismo lo llamó para que cumpliera la misma misión que encomendó a los apóstoles. Entonces, Pablo es uno de ellos. Pablo también es el autor de la mayoría del Nuevo Testamento porque él es el que escribió las cartas a las iglesias y él fue el que escribió también estas cartas que son llamadas pastorales. ¿Por qué son llamadas pastorales? Porque no son como las cartas a los corintios o a los tesalonicenses, que son cartas dirigidas a la iglesia. Estas son cartas dirigidas a un líder especial para que le hable a la iglesia. Entonces tiene que ver más con el pastoreo de la iglesia, que nos sirve a nosotros, por supuesto que nos sirve a nosotros, porque el propósito de Pablo en esta carta a Timoteo era una revuelta que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, y Pablo dejó a Timoteo para que tratara de solucionar esos conflictos. Estaban enseñando cosas falsas, estaba yendo por una doctrina que no era. Entonces Pablo necesitaba que Timoteo realmente estuviera capacitado, y lo había entrenado porque Timoteo lo acompañó a muchos viajes misioneros, para que fuera él el que pastoreara la iglesia de Éfeso, el que pusiera orden en la iglesia de Éfeso y les enseñara cómo debían comportarse como la iglesia del Señor. Entonces, básicamente ese es el contexto. También podemos mencionar que Timoteo era muy joven. Era tan joven que se dice que cuando conoció a Pablo estaba terminando su adolescencia. Entonces, más o menos podemos decir unos 14, 15 años, o eso se dice. Y durante el tiempo que de pronto se menciona a Timoteo, tenía como máximo 20 años. Entonces era realmente muy joven. Era, por ejemplo, mucho más joven que yo, que me veo joven, pero era mucho más joven que yo. En ese sentido, Timoteo tenía que luchar y lo podemos ver por algunos versículos en los que Pablo le dice: no dejes que nadie te menosprecie por tu juventud, o algunas iglesias mismas les decían: por favor no menosprecien a Timoteo, porque seguramente al verse tan joven pues la gente podía dudar tal vez de su autoridad. Sin embargo, Pablo dice que Timoteo era conocido por su reputación, por su buen testimonio y por su madurez espiritual. Era un muchacho que había escuchado el evangelio de su abuela y de su mamá. Entonces realmente su corazón había sido preparado al evangelio, y cuando Pablo llega a la ciudad de Listra, que es de donde viene Timoteo, él llega a predicar el evangelio. Seguramente ahí también Timoteo entonces abre su corazón a las verdades de pronto que su abuela y su mamá todavía no le habían enseñado con respecto a Jesús. Y recordemos que en Listra, no sé si ustedes tal vez lo leyeron o lo tienen en mente, fue cuando apedrearon a Pablo. En una de esas ciudades dicen que a Pablo lo apedrearon por el mensaje que estaba compartiendo, pero que aunque se creyó que había muerto, o murió y el Señor lo resucitó, o simplemente no había muerto, todavía no se sabe bien, pero la mayoría dicen que fue el Señor el que lo resucitó. Entonces, después de semejante demostración, pues seguramente Timoteo creyó en la palabra. Y a partir de ahí entonces empieza una relación de pastoreo entre Pablo y Timoteo. Ahora sí vamos a leer entonces, este es el principio de la carta. Vamos a leer el saludo y solo la primera porción del primer capítulo, que es una advertencia contra las doctrinas extrañas. Entonces dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces acá vemos algo muy claro. Primero, podemos ver que Pablo se identifica como apóstol. Mateo predicó hace
creo que el domingo pasado, no este domingo, sino el pasado, precisamente sobre la primera carta a los Corintios, y él nos mencionaba algunas características del saludo de Pablo. Pablo siempre se presentaba como apóstol o como siervo de Cristo. Ya vamos a ver por qué. Y cuando se dirige a la iglesia, o en este caso a Timoteo, lo hace con mucho amor, siempre deseando gracia y paz, pero en este caso añade la misericordia. Entonces lo que yo quisiera que de pronto aprendiéramos de esta carta, y vamos a pasar versículo a versículo y ver cómo es que esta carta nos enseña esto, es lo que va a salir a continuación en el título, y es si realmente nosotros como cristianos sabemos reconocer la verdad. Y la verdad, ahí todo aparece en mayúscula, pero digamos que la verdad está en mayúscula, la V. ¿Por qué? Porque últimamente he escuchado, bueno, y en internet hay muchas cosas, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que ni aportan ni quitan, pero bueno, lo que no aporta pues tampoco, también como que quita el tiempo, ¿no? Entonces, de tanto que he visto, pues a Mateo y a mí nos salen recomendadas muchas predicaciones, pero muchas predicaciones, o sea, desde los que de pronto son similares a los predicadores que escuchamos, hasta de repente salió una iglesia que nosotros jamás habíamos escuchado, y de pronto uno pone el mensaje, pero después dice uno a la mitad del mensaje, o a veces al principio, nada que ver con la palabra del Señor. Pero también me he encontrado con preguntas, sobre todo de los jóvenes, de cómo ellos tal vez quieren edificarse con mensajes que realmente estén apegados a la palabra de Dios, pero a veces no saben identificar qué mensaje realmente sí nos está hablando del evangelio, y qué mensaje tal vez está promoviendo algo en mi corazón, o moviendo mis emociones, o promoviendo una verdad que parece verdad pero realmente no lo es. Entonces, basado también en esa pregunta y haciendo mi devocional y encontrándome con esta carta, decidí que tal vez de pronto de Pablo podemos aprender cómo diferenciar de pronto entre la doctrina que realmente es y la que no es. Y es importante, por supuesto que es importante. Confiamos que en nuestra iglesia predicamos la sana doctrina. Sabemos que el pastor también además nos motiva a que nosotros mismos comprobemos que lo que él nos dice está en la palabra. Pero también estamos expuestos a muchos sermones en YouTube, a muchos sermones en Facebook, a muchos clips, a muchas frases que comparten de predicadores por WhatsApp y por las redes sociales, y debemos aprender a discernir de lo que realmente está construyendo en nosotros esa sana doctrina y lo que tal vez nos está desviando hacia algo que Dios no quiere. Y vemos acá entonces que desde el comienzo de la iglesia primitiva tenían esos problemas. No era que en la iglesia primitiva no se viera eso, no, también se veía que empezaron a predicar cosas que no eran. Y yo quisiera primero que empezáramos entonces a identificar los mensajes que realmente son la verdad del Señor, primero mirando la autoridad del que predica. Entonces vamos a empezar con los versículos 1 y 2, que son en los que Pablo se identifica a sí mismo. La autoridad de Pablo es que es apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. E incluso cuando Pablo se presenta en la única carta a la iglesia de Gálatas, dice: yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces acá Pablo está diciendo que él es apóstol, que significa enviado por Dios, por mandato del Señor Jesucristo. O sea que él no se impuso ese título, ni se levantó un día y dijo: yo como que tengo el don de apóstol, me voy a llamar a mí mismo apóstol, y de ahora en adelante firmaré mis cartas con apóstol, como tal vez vemos muchas veces hoy en día. No, Pablo fue llamado por el Señor Jesús. Recordemos que de camino, creo que a Damasco, el Señor Jesús lo llamó, o sea, la voz audible de Jesucristo llamó a Pablo, aparte de los 12 discípulos. Entonces, cuando hablamos de la palabra apóstol, eso es lo que significa. ¿Cuál fue la misión que el Señor mandó a los 12 apóstoles? Fundar iglesias, compartir el evangelio, hacer discípulos, fundar iglesias. Eso fue lo que prácticamente hacen los apóstoles. Hay una discusión hoy en día entre si el apostolado, que también se menciona como un don del Espíritu Santo, todavía existe o no, o se acabó con Pablo, porque hay una parte en la que Pablo dice que él es el último apóstol. Entonces,
hay esa discordia. Algunos dicen que sí, que realmente sí existe el apostolado porque es un don, que de pronto ya no es tanto como los discípulos fundamentando la palabra porque ya tenemos las bases de la palabra y de la iglesia, pero sí de pronto lo que hacen los misioneros de ir a fundar iglesias, eso es lo que dicen algunas personas. Otros dicen que hay que tener cuidado con la palabra apóstol porque normalmente cuando hablamos de apóstol pensamos en los 12 apóstoles y en Pablo, que es el último apóstol. Entonces, respecto a eso todavía hay como una discusión, pero creo que sí podemos entender que respecto a los 12 apóstoles y a Pablo no va a haber otro. O sea, lo que lo que los 12 hicieron, bueno, los 11 ya sabemos qué pasó con Judas, y a Pablo, que de pronto es ese otro apóstol que entra dentro del grupo, son esos pilares de la iglesia, son esas personas a las que, por ejemplo, en ese momento si se tenía alguna pregunta, se iba a ellos porque ellos eran la máxima autoridad espiritual. Entonces Pablo no era cualquier persona. ¿Y por qué era tan importante para Pablo reafirmar esa autoridad? Porque de la procedencia de la autoridad viene la credibilidad del mensaje. O sea, Pablo decía, yo soy apóstol por mandato de Jesús para que lo que venía a continuación fuera creído por las personas que leyeran, para que la gente dijera, entonces esto sí realmente viene de palabra del Señor. ¿Y cómo podemos traducir eso hoy en día? Porque muchos de nosotros pues no tenemos la capacidad de ir a la casa de los predicadores que vemos en YouTube, ni tienen ustedes. Algunos sí han ido a mi casa y a la de mi esposo o a la de los pastores. Digamos, los predicadores de nuestra iglesia local, de nuestra congregación, es más fácil tratar de ver esta autoridad y ese fruto de la autoridad, en otros no. Sin embargo, podemos traducirlo en que la autoridad verdadera no es una autoridad impuesta, sino es una autoridad otorgada. Eso es muy importante. Cuando el Señor nos da posiciones de autoridad, Él lo hace conforme al orden que el Señor ha establecido. Entonces, por ejemplo, a Pablo la autoridad de ser apóstol, a nosotros la autoridad de ser hijos de Dios. Hay un versículo en Juan, creo que es Juan 1:12, que dice que nosotros hemos tenido la potestad de ser llamados hijos de Dios, o sea, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y esa autoridad de ser llamados hijos de Dios tal vez no es como la de los apóstoles, pero sí nos da la autoridad para compartir el mensaje del Señor. O sea que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir el evangelio, tenemos que hacerlo con autoridad, o sea, con seguridad, porque Dios nos ha dado esa autoridad para ir a compartir el evangelio. La autoridad también la podemos ver, por ejemplo, en el servicio. El líder o la persona en autoridad es el servidor mayor. El líder no busca que le sirvan, sino busca servir, porque esa es la autoridad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es una autoridad que imita a Dios o imita a Jesús. Y recuerden que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y es importante entender eso porque hoy en día se ve la figura del líder como una jerarquía o como alguien que está por encima de todos los demás, cuando realmente el líder es el que sirve al resto de personas. Y si una persona no tiene esa cualidad en su liderazgo de servicio, entonces vemos que tal vez no está imitando la autoridad de Jesús. La autoridad, por ejemplo, del hombre, la autoridad que el Señor le dio al hombre sobre su casa y sobre su iglesia también, porque los hombres en la palabra, y Pablo lo dice, son quienes más tienen esa posición de liderazgo en la iglesia del Señor. Que hoy en día casi no lo veamos, sí, pero no porque no sea el orden de Dios, sino porque por temas de la sociedad, por temas culturales, por varias razones que no se predicarán hoy, porque eso va a aparecer más adelante en la serie de Corintios. Vamos a ver que el hombre no ha querido asumir su posición de autoridad y que por eso entonces muchas mujeres han decidido tomar esos lugares. Sin embargo, el Señor estableció eso, y en el hogar el Señor estableció que el hombre es el sacerdote y es el líder de su esposa. Y así debe ser, porque esa autoridad viene del Señor. ¿Y nosotras las mujeres qué? Bueno, también nosotras las mujeres tenemos autoridad. La palabra del Señor dice así en Tito 2, del 3 al 5.
De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que como mujeres también tenemos la responsabilidad, las mujeres ya mayores, tenemos la responsabilidad de enseñarle a las que siguen, a la nueva generación. Esa es nuestra responsabilidad y la autoridad que Dios nos ha dado. Es una autoridad no impuesta, recuerden, no otorgada, es una autoridad que sirve a los demás. Entonces, esa autoridad no solo aplica para cuando estamos examinando de quién recibimos mensajes y predicaciones, sino también para ver en nuestras vidas con qué autoridad estamos compartiendo la palabra. Porque la verdadera autoridad viene de Dios y no del hombre, es puesta por el Señor. Incluso, por ejemplo, cuando una iglesia escoge un pastor que es de pronto una autoridad dentro de la iglesia, o también muchas veces se le dice en la Biblia el obispado o ancianos de la iglesia, no es la iglesia la que lo escoge. Es Dios el que escoge a esa persona, el que ha capacitado a esa persona, y la iglesia reconoce ese ministerio, reconoce esa autoridad, porque es una autoridad que ha mostrado el servicio, porque es una autoridad que asimismo está sujeta a Jesús y muestra a Jesús. Pero entonces la iglesia no es que le dé la autoridad a la persona para que sea pastor, sino reconoce esa autoridad, porque solamente Dios es el que da esa autoridad. Y si quieren leer más al respecto, les recomiendo Efesios 4, versículo 11, primera de Tito y primera de Timoteo también, capítulo 3. Listo. Entonces eso con respecto a la autoridad de la persona, que es muy importante que aprendamos a identificar y que también lo identifiquemos en nuestras vidas. Pero ahora respecto a la autoridad del mensaje, y en eso tal vez nos vamos a demorar un poquito más. ¿Cuál es el contenido del mensaje y de dónde proviene la autoridad del mensaje que estamos escuchando, pero que también damos? Porque muchas veces nos gusta dar nuestra propia opinión respecto a la palabra o respecto a otros asuntos con nuestra autoridad y no la de Dios. ¿Y cómo sé yo que estoy hablando de parte de Dios con la autoridad de Dios o que me están hablando de parte de la autoridad de Dios? Simplemente porque la autoridad de Dios viene de la palabra de Dios, viene de todo lo que esté basado en la palabra del Señor. Y si mi mensaje está basado en la palabra del Señor, va a tener los mismos efectos o resultados que la palabra del Señor. Entonces, vamos a poner el siguiente versículo. Segunda de Timoteo, versículo 3. Del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. También dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, acá vemos que un mensaje que está inspirado en la palabra va a ser lo mismo que la palabra. O sea, ¿qué va a hacer? Va a enseñar, va a reprender, va a corregir, va a instruir en justicia, va a capacitarnos para que seamos perfectos, va a penetrar hasta lo más profundo, hasta la división del alma y del espíritu, y va a discernir en los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Entonces, cuando yo veo esto, cuando yo veo el poder tan maravilloso de la palabra verdadera, es fácil identificar, o por lo menos es un paso para discernir qué mensaje realmente me está hablando conforme a la palabra y qué mensaje no me está hablando conforme a la palabra. Cuando yo veo un mensaje que al final me deja es de pronto motivado o emocionalmente animado y ya, y no tiene profundidad, no está haciendo lo que la palabra me dice que debe hacer. O sea, aquí prácticamente me dice que el mensaje que viene de la palabra debe enseñar y reprender y corregir. O sea, yo me debo sentir reprendido y corregido.
así no me guste, porque es que eso es lo que hace la palabra. Porque eso es lo que hace un devocional cuando usted realmente se dedica a leer, a profundizar en la palabra del Señor. Usted se va a dar cuenta, no cuando usted de pronto solo abre la Biblia en el salmo tal porque es el salmo que le parece más bonito y que anima su corazón. Cuando usted realmente va a la palabra con la intención de entenderla, de profundizar y de dejarse corregir por el Señor, ahí realmente usted está escuchando un mensaje que se basa en la palabra, porque es que la palabra expone la condición de nuestro corazón y nos muestra qué es lo que estamos haciendo mal. Eso es lo que hace la palabra. Que la palabra también nos anima, por supuesto que sí. Que la palabra nos consuela, por supuesto que sí. Pero la palabra también hace eso. Y normalmente nosotros anhelamos es que el Señor nos corrija. Entonces es importante que sepamos distinguir. Volviendo entonces a nuestro mensaje principal, que es Primera de Timoteo, vamos a ver que Pablo opone entonces lo que es una doctrina falsa o un mensaje falso que no viene del Señor y un mensaje verdadero que viene del Señor. Versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces lo primero que hace Pablo es hablar de lo que en ese momento eran las enseñanzas falsas. Y esto es importante, iglesia, porque se ha investigado un poco respecto a qué enseñanzas, de qué tipo de enseñanzas hablaba Pablo. Y resulta que, al parecer, cuando Pablo habla de las fábulas o de los mitos, es porque había un judío, un israelita muy conocido en ese momento que se llamaba Filón, y él decidió que el Antiguo Testamento no bastaba solo con lo que decía, sino que además era un mito y que podía servir como una fábula, entonces que no era literal, sino que tenía más capas y le metió ahí como una espiritualidad que no tenía que ver nada con el Espíritu Santo, y eso fue lo que empezó a enseñar, porque no era suficiente la palabra literal del Evangelio, sino empezó a sobreinterpretar o interpretar lo que él pensaba que era el Evangelio. Y ahí tenemos que tener cuidado porque hoy en día también pasa eso. Hoy en día nosotros creemos que hay varias interpretaciones de la palabra y yo no sé bajo qué versículo sustentan eso. Yo todavía, por favor, si alguien lo tiene, me puede buscar, en verdad, y dármelo para hablarlo, porque yo no sé de repente dónde salió que uno podía tener su propia interpretación de la Biblia. Eso yo no sabía que era así, porque para mí hay una unidad en espíritu. Para mí todos tenemos el mismo Espíritu Santo, es lo que dice la palabra, y tenemos que tener una unidad. ¿Y cómo vamos a tener una unidad si cada uno interpreta su propia cosa respecto a la palabra? O sea, eso para mí no tiene sentido. Y yo lo que veo en Pablo es el anhelo por una unidad y una madurez en la iglesia, que comprenda que la palabra y el mensaje es uno solo. Que sí, que por supuesto que cada vez que yo voy a la palabra, más el Señor me enseña y veo cosas que no había visto antes o que no había advertido antes, pero eso no quiere decir que yo interprete algo y mi hermano otro y nos contradigamos más encima, porque entonces, ¿cuál es la unidad que el Señor busca cuando nos enseña su palabra? La palabra de Dios es una sola y mediante el mismo Espíritu Santo llegamos a la misma conclusión. Que cada uno tiene diferentes circunstancias, sí, pero el mensaje es el mismo. Cuando la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué más interpretaciones podemos sacar de ese versículo? Es claro que el Señor amó al mundo tanto que envió a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya si de pronto uno quiere hacer como estos falsos maestros e inventarse otras cosas y añadirle cosas a la palabra, pues ahí sí ya cada quien. Pero realmente nosotros como cristianos que anhelamos crecer en el Señor y hacer lo correcto y la voluntad del Señor, debemos tener mucho cuidado con esas interpretaciones que lo que quieren es sacarnos de la verdad de la palabra. Entonces debemos entender que la palabra es una sola y el mismo Espíritu está en cada uno de los que hemos creído y nos va a llevar a confiar en la verdad de la palabra, no en las verdades de la palabra, sino en la verdad del Evangelio. ¿Listo? Entonces esa era la primera enseñanza que se estaba diciendo en ese momento. Por ejemplo, también dentro de esas enseñanzas se decía entonces que cuando Pablo dice las genealogías interminables,
Seguramente estaba hablando una falsa enseñanza de alguna comunidad judía que decía que los cristianos nos habíamos, o sea, los que no éramos judíos pero habíamos confiado en el Señor, nos habíamos adherido a esa genealogía de Cristo, y entonces una cosa ahí toda extraña, y que entonces ahora nosotros éramos descendientes pero por una persona, o sea, realmente nosotros somos parte del pueblo de Dios no por genealogía sino por adopción, porque es lo que dice la palabra, y no necesitamos eso, no necesitamos hacer parte del pueblo judío para ser salvos, porque eso no lo dice el Señor. Volvemos al versículo, porque de tal manera amó Dios que todo aquel que en él crea, punto, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, cuando tenemos la palabra, podemos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. La tentación de Jesús en el desierto. Cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto, ¿con qué lo tentó Satanás? Con la palabra. Él usó las escrituras porque Satanás sabía escrituras, él conoce las escrituras. Ahora, que él tergiverse las escrituras es otra cosa, pero a veces nos puede pasar también así. Satanás citó las escrituras con otro propósito. A veces escuchamos un mensaje que cita las escrituras, pero lo tergiversa y nosotros creemos en eso. Pero Jesús conocía bien las escrituras de memoria y era capaz de responderle a Satanás con las mismas escrituras. ¿Con su propia opinión? No. Y eso que era Jesús. Con las mismas escrituras, él le respondía a Satanás para poder vencer la tentación y realmente seguir caminando hacia la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cada vez que escuchemos un mensaje debemos tener la capacidad de poder debatir o confrontarlo conforme al conocimiento que el Señor nos ha dado de su mensaje. Eso es muy importante, iglesia, por eso no podemos ser perezosos en la palabra del Señor, porque en cualquier momento alguien puede llegar a contradecir su fe o atacar su fe. ¿Pero por qué cree eso? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué no esto? ¿O por qué esto y lo otro? Y si usted no está capacitado, que el Espíritu Santo nos ayuda, claro, pero Él nos revela lo que ya nos ha enseñado. Pero si no hemos tenido tiempo de que el Espíritu Santo nos enseñe, pues tampoco espere que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es magia. Sí, lo que el Señor hace no es magia, lo que el Señor hace es una transformación espiritual que es diferente. Entonces, si usted no ha pasado tiempo con las escrituras y usted no conoce las escrituras, ni tampoco se ha esforzado por memorizar algunas escrituras, entonces es muy difícil que pueda defender su fe y es muy difícil que pueda crecer en el camino de la fe si no ha permitido que las escrituras transformen su corazón. Entonces, por eso es tan importante para poder discernir entre un buen mensaje que predica la palabra del Señor y un falso mensaje que tal vez nos está alimentando de lo que no es, que conozcamos las escrituras para poder comparar nosotros mismos lo que es cierto de lo que no es cierto. También, dentro de lo que Pablo mencionaba, se dice que había un movimiento que se llamaba el gnosticismo, que era una enseñanza que decía que, esta sí es un poco graciosa, pero bueno, es que nosotros los seres humanos somos muy manipulables cuando realmente no tenemos convicción y no tenemos fe en algo, y más en esta era posmodernidad donde la verdad es relativa y todas las verdades son aceptables. Entonces resulta que se inventaron que Dios era como una especie de ser original que había creado a sí mismo otro ser, y ese otro ser creó otro ser, y así sucesivamente hasta llegar a Jesús. O sea que Dios no era el único creador, sino que luego el siguiente fue el creador, y bueno, se inventaron una cosa ahí que tenía como una especie de mística ahí, como para poder explicar que Jesús era Dios. Pero ¿eso es lo que dice la Biblia? No. Y de pronto lo podían vender de una forma más bonita que lo que yo se los estoy vendiendo, pero realmente eso no dice la palabra, y si no lo dice la palabra no es de edificación, y lo que estaba haciendo era dividiendo a la iglesia. Y prácticamente lo que dice Pablo entonces, y este es el punto central para mí del mensaje, es que la forma de identificar un mensaje verdadero a un mensaje falso es el resultado o el fruto de ese mensaje. ¿Y qué es lo que dice Pablo de estas falsas doctrinas? Que acarrean en discusiones más que en la edificación de la fe. Entonces prácticamente lo que dice es que estas falsas enseñanzas lo que terminan es poniéndonos a discutir. No, es que yo leí esto, y es que yo vi esto, y es que esto y lo otro, y termino yo discutiendo al respecto, y mi fe no es edificada. Y realmente es una enseñanza que no va a producir nada espiritual ni una transformación en nosotros, porque la palabra dice que la carne produce carne y el espíritu produce espíritu. Lo que viene de la carne, de la opinión de un hombre,
no va a producir nada que algo instantáneo. Tal vez en ese momento me voy a sentir bien, tal vez en ese momento voy a decir, ¡ah, qué profundo! Y la verdad es que yo he visto, sobre todo, frases de un influencer que no entiendo. O sea, al principio sí, a una primera vista yo digo, suena súper profundo y súper espiritual, pero realmente cuando usted le echa al menos una segunda leída, usted se da cuenta que no está diciendo nada. Y que lo que está diciendo no tiene que ver nada con la palabra. Es que si me acordara de lo último que leí, era algo que yo dije, porque él dice que él es cristiano, ¿no? Entonces, independientemente de si lo es o no lo es, lo que él predica no es la verdad. Porque las cosas que yo he visto suenan lindas, pero no tienen ninguna profundidad, ningún soporte de la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado porque a veces también compartimos esas cosas, sin ni siquiera mirar si de verdad es cierto o no. Solo sonó bonito, entonces lo comparto. Y nosotros tenemos que tener filtro, hermanos, porque somos los hijos del Señor y tenemos que compartir la palabra del Señor, porque la autoridad que Dios nos dio no es para respaldar esas cosas, es para respaldar la verdad. Eso es muy importante. Mientras que los resultados de la verdad del Evangelio, ¿qué dice Pablo? Dice Pablo que producen un corazón limpio. Resulta en un corazón limpio. ¿Y qué es un corazón limpio? ¿Un corazón que jamás ha conocido el pecado? No, un corazón limpio me recuerda un poco al Salmo 51, cuando David le pide al Señor que limpie su corazón y que lo deje blanco como un hisopo. Es porque realmente ese corazón anhela que el Señor lo corrija y que el Señor lo limpie. Un corazón limpio es un corazón que ha pasado tiempo con el Señor, producto de la transformación del Espíritu Santo. Ese es un corazón limpio, un corazón que ha nacido de nuevo. También dice que debe producir una buena conciencia en nosotros. ¿Qué es una buena conciencia? Una buena conciencia en nosotros es tal vez una conciencia sensible. Entonces la conciencia sensible es la que, por ejemplo, después de haber hecho algo malo o después tal vez de un día en la noche, cuando uno antes de dormir se sienta mirando hacia el techo, se acuesta mirando el techo, empieza a decir realmente, Señor, yo hice tu voluntad. O tal vez es esa conciencia que empieza a decirte, tú hiciste esto, hiciste lo otro, actuaste como quisiste. Es una conciencia que es sensible a la voz de Dios y al arrepentimiento. No esa conciencia endurecida que no le importa ya lo que hice, ya lo que pasó, porque realmente eso no es lo que Dios nos manda a hacer. Él nos manda a ser tolerantes, a pedir perdón, a perdonar. Él nos manda a ser diferentes. Y cuando escuchamos un mensaje que se basa en la palabra, va a producir en nosotros una conciencia sensible, un corazón enseñable, que busca, que se alegra en ser corregido porque quiere mejorar para ser más parecido al Señor. Entonces eso es importante. Pero también habla de una fe sincera. ¿Y qué es una fe sincera? Una fe sincera es una fe que confía en el Señor Jesús. No una fe en mí mismo, sino una fe que confía en el Señor. Y cuando yo escucho un mensaje que habla de la palabra, es un mensaje cristocéntrico. ¿Eso qué quiere decir? Que es un mensaje que lleva a Jesús. Siempre tiene que llevar a Jesús, porque toda parte de la Biblia lleva a Jesús. Usted, absolutamente todo, hasta Levítico en el Antiguo Testamento, sí, es de los que incluso más evidente lleva a Jesús, porque habla de los tipos de sacrificios. Entonces, todo mensaje me tiene que llevar a revelar a Jesús, a conocer más de Jesús. Tiene que hablar de Jesús, el protagonista de todo mensaje, porque el protagonista de la Biblia es Jesús, así de simple y sencillo. No el hombre, no yo, como muchos mensajes hoy en día, que se centran en uno y termina uno diciendo, el mensaje me habló fue de mí mismo y de todo lo que yo puedo hacer en mí que me fortalezco, pero no en Jesús. Y Jesús de pronto lo mencionan ahí como al principio, ahí un versículo leen, pero ya eso es todo, es más que suficiente. Y es importante que realmente aprendamos a identificar un mensaje que fortalece nuestra fe, porque nos lleva a poner la mirada no en el hombre ni en mí mismo, sino en Jesús. Eso es lo que tiene que ser un verdadero mensaje. Eso es muy importante, porque realmente la palabra para nosotros es nuestra guía. Es lo que tenemos para esa lámpara a nuestros pies, lo que tenemos para ser consolados, para ser fortalecidos. En la palabra encontramos absolutamente todo y no necesitamos nada más. La palabra es más que suficiente. Y más en una época donde realmente la gente se pregunta, no, pero ¿qué es la verdad? No, la verdad es esto, tu verdad es una cosa y mi verdad es otra. Y mi relación con Dios es una cosa y tu relación con Dios es otra. Puede que sí, pero también es cierto que por sus frutos los conoceréis.
Entonces, creo que independientemente de que nadie conozca la intimidad de cada uno de nosotros, yo sí creo firmemente que una persona que tiene una relación íntima con el Señor va a dar fruto. Porque dice la palabra que todo buen árbol da buen fruto y todo mal árbol da mal fruto. Y dice también la palabra que el Espíritu Santo, en contraposición con las obras de la carne, el enojo, la ira, las palabras ásperas, la mentira, no nos quedemos solo en el adulterio y la fornicación, no, eso también, en contraposición con esas obras, el fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, benignidad, gozo, dominio propio, fe. Ese es el fruto del Espíritu Santo y se tiene que ver sí o sí en la vida del creyente. Y si no se está viendo, pongámonos a pensar si realmente nos estamos alimentando del mensaje que transforma y que edifica nuestro corazón. Porque si no estamos viendo el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida como creyente, no vamos a culpar a otros, no vamos a ponernos a buscar culpas en otras personas, sino en nosotros mismos. ¿Qué hemos estado haciendo por ese crecimiento espiritual? ¿Estamos escuchando mensajes que edifican o porque nos da pereza? No es que el mensaje que los pastores mandan o recomiendan, eso es mucho contenido y eso es muy largo y a mí me gusta más light, que me divierta, que me haga reír. Bueno, esa es decisión de cada uno, pero yo sí creo que una persona que ama al Señor busca conocer más al Señor. No conocerse más a sí mismo o conocer más la opinión de otros o que le vendan mensajes falsos. Una persona que realmente ama al Señor, se apasiona por el Señor y quiere conocer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor no está en los mensajes que me hacen reír. La voluntad del Señor no está en los mensajes likes, entre más corto mejor. A veces, claro, hay shorts, hay cosas que últimamente sacan que tienen buen contenido profundo, pero es que la voluntad del Señor está en la palabra, en el mensaje netamente bíblico. Ahí está la voluntad del Señor. Yo tengo que anhelar conocer más la voluntad del Señor. Y si yo soy de los que me da pereza leer porque de pronto, no sé, no fui educado así, me cuesta, o los mensajes muy profundos, soy disperso en entendimiento, bueno, llevámoslo al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a tenerle amor también a su palabra, al mensaje profundo. Entre más nos acostumbramos a ese tipo de mensajes profundos, más nos disgustan los mensajes superficiales. Entre más yo me acostumbro a escuchar palabra verdadera, más inconforme me siento cuando escucho palabra superficial. Poco a poco, pero realmente tenemos que hacerlo porque Pablo también en la palabra que dice que no podemos quedarnos tomando leche, que debemos buscar alimento sólido. ¿Cuánto tiempo llevamos tomando leche en el Evangelio? ¿Nos vamos a quedar tomando leche? No, porque eso hasta científicamente, si comparamos con un bebé tomando leche, imagínense un niño tomando leche a los 10 años de la mamá, ¿no? Pues porque una leche todavía tomamos, pero no es sano tampoco para el niño y no es sano para nosotros tomar leche espiritual. Ya es hora de que realmente anhelemos ese alimento sólido para crecer y madurar espiritualmente, porque ¿qué dice Pablo? El que no es maduro espiritualmente no puede discernir lo que está bien de lo que está mal. Y si yo no discerno lo que está bien de lo que está mal, no puedo agradar a Dios con mi vida porque no puedo hacer su voluntad, porque puedo estar haciendo lo malo sin saber si es malo o no. Ese discernimiento que de pronto nos falta cuando decimos, no, a mí me cuesta tomar decisiones y siempre le tengo que pedir al pastor que me guíe porque el consejo está bien, claro que sí. Pero hermanos, también tenemos que tener autonomía en el Señor, o sea, si hay madurez espiritual, hay discernimiento espiritual y el Señor nos va a dirigir. El Señor anhela que dependamos más de Él que de otras personas y eso solo lo vamos a hacer cuando realmente crecemos en el mensaje de la fe. Y hay otras cositas con las que de pronto quisiera terminar, que de pronto nos ayudan a identificar ese mensaje de sana doctrina y es lo que vemos en las cartas de Pablo. Pablo predica sobre la salvación mediante la fe. Otra salvación es mentira. Que soy salvo porque cumplo mandamientos o que soy salvo porque celebro las festividades del Antiguo Testamento es mentira porque no está en la palabra. Pablo dice que somos salvos por la fe. Jesús dijo que somos salvos por la fe. También son palabras que hablan de la gracia del Señor, de la importancia de la gracia. Entonces no de mis méritos y de como yo por no ser tan pecador fui salvo, no, es porque todos fuimos igual de pecadores, pero el Señor
decidió por su gracia salvarnos. La Trinidad también es importante porque hay iglesias que los testigos de Jehová, los Jesús solos, tantas denominaciones que existen hoy en día. Tenemos que ver que la palabra habla sobre la Trinidad. En las cartas de Pablo se habla sobre la Trinidad y la Trinidad es una doctrina clarísima en la Biblia. Jesús también habla sobre la Trinidad, Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si no nos están hablando de eso, no es sana doctrina. La verdad de la Biblia también es palabra que se sustenta en la Biblia y que dice que la Biblia es la fuente de verdad. Porque yo también he escuchado mensajes que dicen que la Biblia es una interpretación de la verdad. Entonces, sí, la mayoría de cosas son verdades, pero hay otras cosas que no, o que están sacadas de contexto, que es porque culturalmente... Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando yo empiezo a ver una persona que empieza a sacarle cosas a la Biblia, decir, no, es que el contexto, es que culturalmente, es que... Para mí el Señor ha puesto una palabra clara. ¿Para qué el Señor querría confundirnos o escribir mensajes para confundirnos? Pues la verdad yo no creo. Entonces pienso que la Biblia es más que suficiente y que habla del pecado. Un mensaje verdaderamente inspirado en la palabra de Dios habla del pecado porque es nuestra condición. La naturaleza inclinada al pecado. Tenemos una nueva naturaleza, sí, pero tristemente todavía luchamos con los deseos de la carne y con las tentaciones y por eso se tiene que hablar a la iglesia del pecado. Porque si no se habla del pecado, la iglesia de pronto puede pensar que es normal. Podemos estar algunos en algún pecado de esos ocultos. Una vez Mateo predicó sobre eso también. Y cuando el pecado es oculto y no sale a la luz, entonces se mantiene y se mantiene y se mantiene hasta que un día explota. Entonces es importante también que se hablen de estas cosas. La sana doctrina son verdades esenciales y no trivialidades. O sea, la sana doctrina habla de la verdad, de las verdades más importantes para nosotros y no de datos curiosos, porque eso tampoco edifica. Yo al principio les di un contexto porque querían que entendieran, pero yo no les di el contexto pues lo más largo y demás, y al final les dije, y bueno, este contexto era para decirles que no, porque realmente lo más importante es la palabra del Señor. La sana doctrina no es conocimiento que envanece, sino es amor que edifica. Y con esto quisiera finalizar, porque la palabra del Señor no es solo para conocer y llenarme de información y llenarme de datos importantes, ni para discutir con la gente. No, es que yo sí memoricé toda la palabra del Señor para estar listo para las discusiones, pero con todo el corazón para discutir y para ganar la pelea, por supuesto. La palabra del Señor es amor que edifica, no para envanecerme a mí mismo, sino para edificar a otros. Porque con amor el Señor me edifica a través de su palabra y me permite edificar a otros. Porque cuando yo conozco su palabra y me esmero en crecer en su palabra, puedo capacitarme para enseñarle a otras personas. Por ejemplo, cuando yo estoy en una posición de liderazgo en mi hogar, entonces entre más me capacito yo, más le puedo enseñar a mis hijos. Cuando mis hijos tengan preguntas, yo estoy capacitado para responderles. Y qué bonito es que mi hijo me reconozca como una autoridad espiritual. Qué bonito es que mi hijo diga, wow, la palabra del Señor de verdad abunda en el corazón de mi papá, porque si de lo que abunda en el corazón habla la boca y mi papá solo habla la palabra del Señor, es porque realmente hay palabra en ese corazón. Esperemos que ese sea el caso y yo anhelo que si algún día Mateo y yo tenemos hijos, así sea el caso. Y lo más importante para mí es que ellos puedan reconocer eso en nosotros, un amor genuino por Dios y que podamos enseñarles que va a haber cosas que no sepamos, pero que no sea por mi pereza, que no sea por mi falta de diligencia. Si estamos en la posición de enseñar porque somos maestros o tenemos una posición importante en la iglesia, tenemos que tener cuidado y capacitarnos. Yo trato de preparar el sermón para estar con claridad sobre lo que les voy a enseñar y sé que seguramente la mayoría hace eso, porque es importante capacitarnos para enseñar, pero si no me capacito yo mismo y tampoco tengo nada que enseñar, no, pues ni quito ni pongo. Esa no es la idea del cuerpo del Señor, la idea es que cada miembro del cuerpo del Señor haga su función. Eso es lo importante, porque si solo algunos miembros del cuerpo son los que dirigen, si es que solo los brazos son los que se esfuerzan y verdad que hay muchos brazos pero las piernas no, entonces esos pobres brazos les toca caminar de manos para ver a dónde llegan a los lugares. Y entonces, ¿qué pasa con esos brazos? Se sobreesfuerzan y se saturan
Y eso no es lo que Dios pensó cuando nos habló de la iglesia, que es ese cuerpo que todos los miembros realmente son útiles. Y para eso es la palabra, para capacitarnos para las buenas obras, para ser miembros útiles en mi congregación. Porque el Señor también nos va a pedir cuentas sobre eso. No, pues que mi salvación está ganada, sí, su salvación está ganada. Pero el Señor también al final dice que el día del juicio nos va a llamar a cuentas. Y nos va a decir, bueno, ¿cuáles fueron los tesoros que tú hiciste en el cielo? Entonces es importante. Yo sé que ustedes dirán, Laura siempre viene a regañarnos. No, realmente mi intención es que la palabra del Señor hable a nuestros corazones. Porque si habla a mi corazón, pues yo también anhelo que hable a sus corazones. O sea, creo que el anhelo más grande de mi corazón es ver una iglesia que ama profundamente al Señor, una iglesia que entiende cuál es el orden del Señor, una iglesia con miembros que realmente anhelan buscar más del Señor, madurar espiritualmente, que miembros que quieran enseñarle a otros y que salgan a predicar el evangelio con autoridad y traer más personas para que todas puedan ser salvas, porque es que la urgencia del evangelio es real. O sea, el que no cree no se salva y tiene una eternidad, pero en el infierno. Y eso es muy triste. O sea, pensar en las personas que amamos y que conocemos y en serio pensarlas una eternidad sufriendo en el infierno, pues es que es muy, muy, muy triste. Pero no podemos compartir un evangelio que no conocemos, un evangelio que ni siquiera nos ha transformado y un evangelio que no somos capaces de defender.